Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos a nuestra charla semanal con José Miguel Villarroya de Cataluña, no de Madrid, de Cataluña. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Qué tal, Daniel? Un placer estar contigo como siempre. Aquí pues estamos viendo lo que pasa en España y lo que pasa En pleno desarrollo de los acontecimientos. Sí, bueno, hay algún tipo ahí catalán, ¿cómo se llama? Cuadras. Vidal Cuadras que le han disparado. Bueno, estaba en Sí. Madrid, porque ahora vive en Madrid hace ya muchos años. Ah, Bueno, claro. no se sabe si es por el tema de los líos que tenemos últimamente en España o es por temas particulares y personales de Tú él. sabes lo que siempre lo he explicado muchas veces, tú y yo lo hemos comentado también en el programa. Es relevante el tipo que aprieta el gatillo. Lo importante en cualquier, da igual si estamos hablando del asesinato de JFK o su hermano o quien sea. Lo importante es quién pagó la bala metafórica. Entonces, en este caso, no, es un luchador de libertad. O sea, la reacción típica, sin quitar, obviamente, la importancia de que a un tipo o una persona le dispararon y le herieron hasta el día de hoy. No sé si morirá o no, pero espero que no. De todos modos, mira, yo contigo hoy quería hablar y bueno, sí, hagamos nuestros típicos 5 minutos de fútbol para tocar los cojones a la gente. Oye, ayer viendo muy por encima el partido de Paris Saint-Germain, o sea, Luis Enrique, mira, yo siempre pensaba que era un gran entrenador, pero viendo lo que estamos viendo, y yo sé que Messi no está, el Neymar, el Golfo tampoco está, y no sé qué no está, pero sigue siendo Paris Saint-Germain. O sea, ¿están sobrevalorado Luis Enrique como entrenador o simplemente no le han ido bien las cosas porque no entendieron su modelo de jugar? Bueno, yo creo que el tema es que el Paris Saint-Germain es verdad que tiene buenos jugadores, tiene un gran jugador, un jugador top como es Mbappé, y bueno, luego tiene jugadores buenos, pero tampoco son los jugadores determinantes que tenía antes, pues tampoco ganaba nada, me refiero a la Champions, que al final es lo que les cuenta a este equipo, ¿no? Porque la Liga Francesa se da por descontado que la va a ganar, entonces aquí se le ficha, ya lleva muchos años el PSG que a los entrenadores se les ficha para ganar la Champions, ¿no? Entonces, claro, en Champions no está haciendo nada brillante, porque los dos partidos fuera de casa los ha perdido. Y perdió el martes en Milán, pero hace 15 días le metieron una goleada en Inglaterra, ¿no? En Newcastle. Entonces, y en la Liga Francesa, pues va segundo, es verdad que empezó muy titubeante, con muchos jugadores lesionados, eso es verdad. Bueno, yo creo que es un buen entrenador, aunque él se cree que es mejor de lo que es. Eso también es un tema importante, porque luego también tiene su importancia de su traslación en el campo, el creerte más listo y mejor entrenador que nadie. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo de que las piezas y lo que él quiere se le vaya encajando, ¿no? Ahora, yo creo, es decir, a ver, es un equipo que te puede dar una sorpresa en Champions, porque tiene buenos jugadores, repito, y tiene a Mbappé, que él solo te puede resolver un partido, aunque es verdad que los partidos que ha perdido Mbappé está desaparecido y no ha hecho nada. Pero bueno, yo creo que ahí él va a intentar instaurar una idea de juego y vamos a ver si al final la idea de juego se le permite. Yo creo que han hecho bien en hacer limpieza de vestuario, porque ahí había un vestuario muy viciado y eso sí que lo han hecho. Y ahora pues tiene bastante gente joven, y ha fichado bastante gente joven, y yo creo que es un proyecto que se está haciendo. Entonces va a dar una de cal y otra de arena. Si le va a dar para la Champions, bueno, primero a ver si se clasifica, porque el grupo lo tiene bastante liado, porque están todos, se puede entrar todos, se pueden caer todos, y ni nadie tiene asegurada la plaza, ni nadie tiene nada en las 2 jornadas que quedan. Entonces, logro que el objetivo es meterse en octavos de final y ya ahí, claro, ya tienen más tiempo, porque los octavos no son hasta febrero, con lo cual tendría más tiempo para ir preparando el equipo. Bueno, se le ven cosas. Yo veo algún partido de la Liga Francesa, no todos, no he visto todos los partidos del PSG. Se le ven cosas, pero luego también hay partidos donde se le ve que le faltan cosas. Yo creo que es un equipo que está ahí. Bueno,
es verdad que a Luis Enrique tampoco le ha ido muy bien, salvo fuera del Barcelona. Y el Sí, Barcelona pero el cuando Barcelona le ha ido muy bien, o sea, estaba sí, jugando de forma muy... ganó el triplete, pero claro, también tenía un señor equipo, ¿no? Un Messi en plenitud, un Luis Suárez en plenitud, Busquets que todavía estaba bien, Piqué que estaba bien, Puyol que todavía estaba bien, pero luego en la Roma fue un fracaso y en la selección española pues tampoco vamos a decir que ha hecho grandes maravillas, es decir, no llevó a la final de la Eurocopa, que se perdió bueno, de aquella manera, después de haber, yo creo, y la final de la Europa Conference League esta que se inventaron, que ahí sí que con el rollo del fuera de juego aquel, pero tampoco se le veía a España un buen juego. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un equipo que está en estos momentos en construcción y hay que esperar, pero bueno, tiene buenos jugadores y si le sale un buen partido te puede eliminar de la Yo creo Champions. que el problema de Luis Enrique, más allá de su filosofía, es un personaje, no quiero decir tóxico porque no le conozco, pero es un tipo complicado. Complicado en Tiene su una relación, personalidad complicada, tiene una personalidad complicada, sí, con relaciones con los medios, o sea, sí, difícil de tratar y además, y te repito, él se cree mejor entrenador de lo que es. No es mal entrenador, yo sí lo hombre. considero, no es mal entrenador, pero no es el entrenador que se cree que es. Y eso tienes problemas, porque eso al final tú también, Disonancia cognitiva. claro, al final tú quieres imponer una serie de ideas de juego, quieres imponer una filosofía de juego que tú crees que es la mejor porque es la tuya, porque tú eres el gran entrenador. Sí. Claro, eso si tú no has ganado nada, bueno, más allá de lo que ganó en el Barça, que solo fue una temporada, no has ganado nada, tampoco los jugadores te van a hacer mucho caso. Entonces ahí tiene un problema. Pero bueno, Yo me acuerdo Capello cuando llegó de Milán a Madrid en 96, después de ese año desastroso, ¿no? Que perdieron todo, echaron a Valdano y era un desastre. Y llegó el Capello este. Y claro, me acuerdo, yo acabo de llegar a España, o sea, en 93, 94. Y entonces, claro, el aura, no, oh, Capello, claro, llegó el Dios. Y con Luis Enrique no hay esta aura, ¿no? De, no, porque claro, con Capello era un equipo que venía del Milan, que había ganado todo, había eliminado al Barça, le había ganado al estuvieron a Barça la Barça final 4-0, me acuerdo. 4-0 ahí en Atenas. Entonces, es decir, hombre, venía, claro, Luis Enrique no es ese entrenador. Hombre, Luis es un Enrique entrenador, no es Capello, está claro. no, a ver, hay que decir una cosa, no se casa con nadie y eso a veces va bien, porque un poco los problemas que ha tenido el PSG ha sido que entrenadores que han hecho demasiado caso al vestuario y él en ese aspecto sí que es verdad que te va a poner jugadores en los que él cree y en los que él vea que están en forma para jugar. Si no están en forma o él no cree en ellos, no los va a poner. Mira, te digo una cosa, que aunque o sea, era feo el cambio de Madrid a Barcelona, porque tú y yo somos, bueno, somos golpistas de derecha disfrazados de izquierdistas, pero yo soy de Madrid y tú también, entonces, claro, el cambio que he hecho, no había que por qué hacerlo de esta forma tan fea. O sea, tú te vas de un equipo al otro, la gente cuando habla de fútbol, a ver, no es el corazón, tal, es trabajo. Damas a caballeros, tú pagas dinero para ver un partido de un tipo que trabaja como tú trabajas en una empresa, ¿ok? Y él trabaja en una empresa que se llama Real Madrid o Barcelona, salvo que él gana mucho más, ¿ok? Y tú piensas que él tiene que estar ahí casado, ¿no? Él casado con su familia. Entonces el cambio, ¿te acuerdas? Que ha hecho muy feo. Muy Después feo. de Madrid, y no había que... Yo creo que también, bueno, la inmadurez, porque ser futbolista, obviamente, con medio dedo de frente no es ser una luz intelectual. Pero aún así, después que murió su hijo y tal, mira, yo quiero que le vaya bien, ¿ok? Aunque obviamente no es de mi equipo, yo quiero que le vaya bien, porque es un tipo que merece reconocimiento y tal. Mira, vamos a hablar de la política y vamos a hablar de lo que es nuestro fuerte, la parte teórica, y que la gente no entienda, así que le vamos a ayudar y enseñar un poco la parte. Y yo te digo que estoy viendo un poquito lo que están diciendo los medios españoles y tal. Y nuestro programa es, vamos, número uno, pero indiscutible, hay día y noche
entre lo que estamos haciendo nosotros y cualquier otra cosa en los medios nacionales en España. Así que bueno, yo quería hablar contigo. Esta semana es la semana de la, bueno, 106 años de la revolución bolchevique soviética. Entonces, yo quería hablar contigo de esto, porque primero no puedo hablar de esto con nadie, porque a nivel teórico cualquier otro es un bobo de turno, ¿ok? Y además tú y yo compartimos nuestra filosofía roja. Entonces, oye, primera pregunta, o sea, el futuro, ¿tú crees que está en un renacimiento de izquierda, pero la izquierda de verdad, no la porquería esta que estamos viendo a nivel europeo, español, que no tiene nada que ver con la izquierda, sino si estamos viendo el futuro próximo, a la vuelta de la esquina, vamos a ver este renacer de la izquierda verdadera? Yo a corto plazo no lo veo. A corto plazo no. Claro, medio largo plazo, kilos A, que decían los franceses, ¿no? Yo a corto plazo no lo veo. No lo veo porque, a ver, una cosa es que haya gente que creamos, y eso, pero no estás organizado en nada. Y no hay en estos momentos ningún partido o movimiento organizado que tenga una capacidad para reorganizar los desechos que han quedado de la izquierda real. Entonces, eso es muy problemático. Después también hay dos problemas añadidos, que esta pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? Si es posible que haya un movimiento comunista o de izquierda real o marxista real, quiere decir comunista, pues bueno, marxista. Hay dos problemas. El primero es el que he dicho. No hay en estos momentos nada organizado, ¿no? Pero pon que puedas organizar o tengas la capacidad de organizar, porque esto al final luego tampoco es tan complicado, ¿no? Se va juntando gente y se crea una organización y se crea algo, pues bueno, hombre, no digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Pero el siguiente problema o el segundo problema es que, aprovechando que martes fue el aniversario de la Revolución de Octubre, hay un problema. Y es que lo tenemos más complicado que lo tenía Lenin. Alguien me va de los bolcheviques, alguien me va a decir, hombre, pero estaban en la época del zar, perseguidos, unos en el exilio, otros en Siberia, en los gulags, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Nosotros, hombre, mayoritariamente en Europa estamos en casa, ¿no? Y no nos han metido en la cárcel ni nos hemos exiliado. Pero tenemos un problema y es que el sistema ha hecho creer a muy buena parte de la población, que sería la población a la que nos tenemos que dirigir, en que eso fue un fracaso y es un fracaso. Y que entonces, es decir, el sistema este capitalista, democrático, burgués, liberal, por malo que sea y por deficiencias que sea, es el único viable. Y entonces lo único que se puede hacer o lo que se debe hacer es reformarlo para que sea un sistema mucho mejor. Pero que el otro, es decir, el sistema comunista o marxista o socialista, como cada uno le ponga el nombre que quiera poner, es un fracaso. Y esa idea ha calado en muchísima gente. Y entonces, aunque tú puedas llegar a la gente y decirles, hombre, mira lo que pasa con el capitalismo, la pobreza, la miseria, las guerras, etcétera, 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 tal, esto es un problema del capitalismo, mucha gente, y eso me ha pasado a mí, si lo hablas con gente, lo primero que te sí, sí, pero lo que tú defiendes, eso es un fracaso, y además la gente se moría de hambre, miseria, porque esto es lo que hacen. Entonces tú tienes eso es un problema mayor, porque los bolcheviques, hablando de Rusia, pues el aniversario, los bolcheviques vendían esperanza. Y digo, vendían entre comillas, se entiende. O prometían esperanza de un mundo mejor. Y era un mundo que no había surgido, porque el comunismo, el marxismo trasladado desde la teoría a la praxis, que diría Gramsci, se produce a raíz de la Revolución de Octubre y del establecimiento de la URSS, no había existido allá de la Comuna de París, pero bueno, eso acabó, duró un mes y
pues solamente circunscrito a París, pero instalado en un país, pues la Revolución de Octubre de los bolcheviques. Claro, eso no había existido y por lo tanto tú defendías o prometías una esperanza, un mundo mejor. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros, al hablar, hablamos de algo que ya ha pasado y que ya no existe. Y que no existe porque te venden, y es que aquello era un fracaso, que aquello no funcionaba, que no había libertad, que la gente se moría de hambre, que por eso saltaban el muro a millones, porque parece que había millones saltando el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Y esa idea ha quedado en la gente, porque además es lo que se enseña también en las escuelas. Y claro, como decía Gramsci, la educación y los medios de comunicación forman parte del sistema de dominación para introducir la idea cultural dominante, ¿no? Y ese es un problema. Y ese es un problema que también tienes que luchar contra él, no solamente contra el sistema, sino también contra la gente o clase trabajadora a la que le vayas a convencer de tal. Y por último, hombre, hay un problema de conciencia de clase. Es decir, del retrueque aquel que decía Marx en la ideología alemana, Marx y Engels en la ideología alemana, del Sein bewusst y el Bewusstsein, es decir, del ser consciente de o tener conciencia de, es decir, la gente es consciente de que es una clase social equivocada, porque muchas veces la gente cree que es clase media y no es clase media, con lo cual aquí ya tienes un problema también, pero fundamentalmente lo que no tiene es conciencia de clase. O sea, falta ideología. Falta ideología, es decir, tiene conciencia de clase en sí, es decir, esa terminología marxista, es decir, conciencia de clase en sí, para que la gente me entienda, porque evidentemente ahora últimamente, ya hace muchos años que formación marxista no se da en ningún sitio, la conciencia de clase en sí... Ojo, se da en las altas esferas del poder. Ahí sí, pero me refiero para la gente en general. Sí, sí, los de arriba la enseñan perfectamente. Exacto. Pero la conciencia de clase en sí es que tú eres clase social y tú te reconoces que eres una clase social. Pero cuando tienes conciencia de clase para sí, es decir, para luchar para las mejoras de tu clase social, eso la gente no lo tiene. Porque lo que entiende es que, primero, repito, mucha gente que es obrera se considera clase media y además lo único que entiende es que haciendo una manifestación para reclamar mejoras laborales y no sé qué, es a lo máximo que se puede aspirar. Exacto. Y tienes un problema. Por eso te digo que yo a corto plazo no veo una resurrección de una izquierda real que sería una izquierda marxista revolucionaria. Sí, fíjate, sin contenido ideológico, como fue el caso tanto del Imperio Ruso, o sea, ortodoxia, después autocracia, después nacionalidad, o también la URSS, o sea, internacionalismo proletario, solidaridad de clases de los trabajadores. Entonces, esto da lugar a, digamos, a intentos de inventar ese mismo híbrido. O sea, ¿cuál es el híbrido? Tercer vía, que se une eclécticamente hablando, lo que no del todo clarificado, por lo tanto, piezas ideológicas de estas diferentes ideologías que no son comprensibles para la población. Sin embargo, si miramos atrás, Lenin y Stalin también dijeron lo mismo, que la tercera vía es una utopía. O sea, no hay tercer camino. Cualquier tercer camino es un retorno del socialismo al capitalismo. Y bajo el capitalismo, esto es la conservación de sus contradicciones y no su realización dialéctica. Y sin duda de que si la URSS en su conjunto estuviera ahora dentro de sus, digamos, fronteras geográficas, o sea, el país entero, la URSS o las repúblicas, ¿ok? Sobre la misma base ideológica, base política, pero con la inclusión de estos elementos manejables, de una economía multiestructurada, y ahora sería muchísimo más que es China ahora mismo, o sea, más eficaz, es el sistema centralizado de partido único, que es el núcleo de Estado formado con las 15 repúblicas nacionales soviéticas. O sea, China tiene una estructura no menos compleja de estos grupos, o sea, no tiene las repúblicas, pero tiene estos grupos subétnicos, con esta antigua enemistad entre el norte de China y el sur de China, que siempre ha sido parte del feudo del Imperio Británico.
Y lo estamos viendo las consecuencias en su relación tanto con Estados Unidos como la Unión Europea. Y la combinación de ideología y planificación estratégica con libertad económica bajo la protección de una paraguas nuclear y el complejo militar industrial, bueno, más poderoso obviamente en la época soviética de esta sexta parte del territorio del mundo que era la URSS. O sea, nos daría una situación muchísimo más estable en este mundo desarrollado y al abandonar la experiencia soviética, tiramos al bebé con el agua del baño. Y esto es lo primero que deberíamos comprender al día de la revolución de la Unión Soviética, usando el ejemplo de China. Vemos que el socialismo es capaz de convertirse en líder del carrera del progreso científico, tecnológico, como tú has dicho, lo que han dicho, no, la hambruna, todo esto, millones escapando. Es mentira porque en 1991 la Unión Soviética, justo antes del colapso, estaba creciendo 11% al año y su PIB mundial era más grande que el PIB de Estados Unidos hoy en día. Y al mismo tiempo, el capitalismo en las ex repúblicas soviéticas hoy en día ha demostrado que es capaz de reproducir y preservar el atraso y la dependencia. Y la idea de izquierda como idea de este progreso social no ha desaparecido, pero no debe confundirse con este izquierdismo de mierda neoliberal globalista. Y la izquierda no se trata, ojo, cualquiera que piensa que es de izquierda y al mismo tiempo apoya, ¿cómo se llama? El mamón este de Podemos, Coleta, no me acuerdo cómo se llama. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. O sea, la izquierda no se trata de feminismo, energía verde, derecho LGBT, saliendo como Virginia, ¿cómo se llama? Rosa a las manifestaciones, sino de protección familiar, progreso, justicia social, bienestar. Y el renacimiento izquierdista aún está por delante, creo yo. Y la crisis del capitalismo moderno no deja otras opciones para salir de esta crisis, salvo, digamos, hacia versiones actualizadas del socialismo. Y nuestras futuras alianzas con, obviamente, países del tercer mundo se construirán, creo yo, sobre esta base. Y por eso estamos viendo cómo Rusia intenta, contra los deseos de Putin, que es occidentalista, ¿okay? Y mucho más liberal que la gente piensa, el intento de mover nuestra filosofía hacia el oriente. Porque, o sea, repito, el otro no ofrece una imagen del futuro y para los jóvenes, obviamente esto es inaceptable. O sea, ¿cuál es la ideología? Ninguna. ¿Cuál es la visión del futuro? No sabemos. ¿Ok? Yo creo que el momento llegará más temprano que tarde, pero obviamente no a corto plazo. El problema está en que en política, cuando una casilla se vacía, vacía no se queda. Exacto, la Entonces, política... alguien la ocupa. Entonces, claro, el problema es que ahora lo está ocupando esa casilla, digamos, revolucionaria o antisistémica, lo está ocupando un nacionalismo, populismo ultraconservador, ¿no? Que está arrastrando a mucha gente. Es decir, en el sistema, es decir, ¿por qué en América triunfa Trump o gana Trump o tiene tantos adeptos? Pues al final veremos quién gana. Bueno, pues porque, a ver, es verdad que en Estados Unidos nunca ha habido una izquierda revolucionaria, pero bueno, pues porque al final la gente que está desencantada o está fuera del sistema porque el sistema la ha expulsado, no tiene nada más a lo que acogerse. Y entonces ahí pues se acoge a este discurso ultranacionalista, en algunos casos populista, ultraconservador, que en algunos casos es revolucionario en el sistema en el que se encuentra. Por ejemplo, en Estados Unidos Trump sí que es revolucionario en lo que es el margen estadounidense. Sí. Y en otros países no, forma parte también del sistema, porque en Europa, por ejemplo, este discurso que algunos califican de trumpista, pero creo que Trump es simplemente un reflejo de una desafección que hay en la sociedad y de un mensaje que ya estaba antes de Trump. A muchos de ellos forman parte del sistema, ¿no? Y se ha visto con Meloni en Italia y se ha visto con otra gente, ¿no? Que al final tampoco no dejan de ser una O sea, el concepto de antisistema tiene poco que ver con esa gente. con esa gente, ¿no? Entonces, claro, este es el tema.
Por eso digo que, claro, sí es verdad que hay movimientos tectónicos, pero claro, tampoco no hay una izquierda real. Por lo tanto, el problema es que mientras van pasando los acontecimientos históricos, la izquierda real no dice nada porque no existe. Y entonces, claro, la gente se acoge a ideologías o movimientos que están apareciendo o que ya están, pero que tienen su capacidad. Y entonces la gente no quiere, a ver, no va toda, porque es verdad que, por ejemplo, en España mismo, por cada elecciones, la abstención va subiendo, ¿no? Entonces esto pues es un reflejo de que hay gente que tampoco compra el discurso este más populista, ultranacionalista, ultraconservador, pero que no se siente representada tampoco por la Es que izquierda. falta ideología, da igual si estamos hablando de Sí, España, de Rusia, de Estados no, Unidos. no, 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 no hay ningún tipo de ideología, ya está. Entonces, bueno, esto también, este es el reflejo. Por eso yo cuando hablábamos del mundo multipolar, bueno, sí, habrá un mundo multipolar de potencias, pero que en el fondo las potencias ideológicamente son las mismas, con sus matices, ¿no? Pero que ideológicamente son las mismas. Entonces, yo sí digo que, bueno, habrá un mundo multipolar de intereses, pero ideológicamente es un mundo unipolar. Por lo Esto es un tanto, tema interesante, o sea, ideológicamente o filosóficamente hablando. Yo te quería preguntar otra cosa que, bueno, ya que estamos hablando de revolución, de Lenin, o sea, el concepto muy poco entendido o entendido mal, la tesis de dictadura del proletariado, ¿cómo lo explicarías tú eso a la gente? bueno, es que el tema de la dictadura del proletariado también la desarrolló poco más, ¿no? Entonces es difícil de interpretación. Claro, él define que la dictadura del proletariado es un estado transitorio eh, donde gobierna la mayoría por encima de la minoría, porque la dictadura del proletariado no deja de ser nada más ni nada menos que el gobierno surgido de la revolución y por lo tanto la revolución del pueblo. Entonces el pueblo lo que hace es decir, es gobierna para destruir ese gobierno que entre, que es la dictadura del proletariado, lo que hace es destruir paulatinamente, porque tampoco se pueden destruir de un día para el otro, como dice Marx y Engels, destruir todo lo que son las estructuras del antiguo sistema, porque ella ya dice claramente que no se puede construir el Estado socialista, el modo de producción socialista que llama él, no se puede construir bajo las premisas y las bases del sistema capitalista, ¿no? Por lo tanto, tienes que destruir los modelos de producción económico, judicial, de fuerzas de seguridad, del ejército, etcétera, etcétera. Y eso se hace en ese periodo de transición que él llama dictadura del proletariado. Claro, ¿cuál es el periodo en años que puede durar la dictadura del proletariado? Pues claro, esto aquí entramos en una discusión, en una dinámica complicada, porque claro, él pensaba en términos de revolución mundial, porque él al analizar el modo de producción esclavista o antiguo, el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, los entendía como algo universal, ¿no? Es decir, el modo de producción capitalista tú gobiernas todo el planeta o prácticamente todo el planeta, y por lo tanto, cuando se dé la situación del paso del modo de producción capitalista al modo de producción socialista, se producirá en todo el mundo. Y entonces será un fenómeno mundial. Por lo tanto, ese periodo de transición de la dictadura del proletariado, donde se desmontará o se deshará todas las estructuras político-administrativas Sí. del sistema del modo de producción capitalista, una vez eso ya haya desaparecido, el modo de producción socialista por sí solo caerá y dará paso al modo de producción comunista, que ahí sí que no escribió nada. Esto era, O sea, quedaba a producir la no luz. solo una revolución, Claro, pero el tema es, claro, alguien me dirá, hombre, los países de democracia, de socialismo real, allí duraron. Claro, pero el problema es que, claro, la revolución mundial no se produjo. Y entonces tú tenías un sistema enfrentado a otro. Claro, si tú lo que hacías era desmontarlo todo y crear
territorio, sin Estado y sin nada, que es lo que sería el modo de poder, pues estabas haciendo la invitación para que un señor con un ejército de niños invadiera, ¿no? Y te ocupara. Por lo tanto, evidentemente, no se podía hacer ese tránsito del modo de producción socialista al modo de producción comunista, y que eso sería la dictadura del proletariado. O Lo que sea, pasa es que, producir no solo una revolución, sino un estado revolucionario. Es decir, efectivamente, es que él habla de la revolución permanente. Claro, lo que pasa es que el término luego se ha aguado, con perdón, o bueno, desprestigiado, Stalin también tuvo algo que ver con Porque esto. Trotsky hizo una apropiación indebida del término. Pero él, cuando hablaba de revolución permanente, lo que se refería era a eso, ¿no? Es decir, O el sea, el Estado. concepto de revolución permanente murió en 1927 cuando Stalin derrocó a Trotsky. Yo te quería comentar otra cosa, o sea, es decir, un Estado, hablando de este Estado revolucionario, cuyo significado y propósito, o sea, no sea la defensa de la explotación, sino la lucha contra ella hasta el completo desmantelamiento. Entonces, solo entonces el tema de esta extinción de Estado cobrará relevancia. Claro, pero el Estado, a ver, como tú has dicho al principio, el Estado socialista está para defender al pueblo, el bienestar del pueblo. Claro, si tú llegas al modo de producción comunista, que se podía haber llegado, porque por lo que sabemos nosotros que vivimos allí, por los estándares económicos, sociales, se podía haber disuelto el Estado. Pero tú imagínate la RDA, que es donde yo viví, si se hubiera disuelto el Estado, se hubiera eliminado el ejército, se hubiera eliminado a la policía, y hubiera dicho, bueno, pues vamos a ver, que esto yo creo que también es imposible, algo que utópico, que explicó más, pero bueno, pero tampoco es Sí, que porque vaya se a trata de una utopizar. cosa, o sea, Pero complicada. me refiero, pero tú imagínate qué hubiera pasado si la RDA disuelve el Estado. Pues que nos hubiera invadido la República Federal Alemana en 2 minutos. Entonces, claro, el problema es que los países de la democracia socialista se enfrentaban al sistema capitalista. El enemigo estaba enfrente. Y en el caso de la RDA y la RFA estaban tocándose frontera con frontera. Y por eso el Estado revolucionario debe tener un régimen político mucho más duro, mucho Duro, más cruel que incluso los estados burgueses y capitalistas de sus días. claro, Y de claro, ahí la famosa tesis de dictadura del proletariado. pero la dictadura, pero a ver, pero también hay que decir una cosa. Es decir, no nos flagelemos. Es decir, los países de la democracia socialista, la RDA que yo conocía, o tú la Unión Soviética que la conocías porque vivías allí, tenía su constitución y sus leyes. Entonces, si aquí, en el Estado capitalista, decimos, no, que la Constitución hay que cumplirla, bueno, pues también había que cumplir la Constitución en la RDA, me imagino, ¿no? Es decir, no, que aquí hay un código penal. Pues la RDA o la Unión Soviética tenían su código penal, también había que cumplirlo, ¿no? Porque claro, a ver, una cosa es que podamos estar en el modo de producción socialista, pero no se va a permitir que la gente vaya matando, robando, violando a cualquiera, ¿no? Por lo tanto, había un Esto código se llama penal. liberalismo. No, claro, hay un código penal porque no se puede permitir que la gente vaya haciendo lo que le dé la gana porque estamos en el mundo comunista, Sí. ¿no? Es decir, por lo tanto, esto hay un código penal. Bueno, quien no lo cumplía, pues se iba a la cárcel o iba o a un centro para hacer servicios sociales en función de hablo de la realidad que era lo que conocía, en función de lo que había hecho. Porque claro, yo siempre he dicho que allí no es que la gente no robara o no, pero había gente que robaba, por desgracia, pues eso forma parte, como diría Rousseau, ¿no? Que el hombre es malo por naturaleza. Bueno, pues Rousseau decía lo contrario. Pero bueno, algunos que hablaban en la época del 18, si el hombre era bueno o malo por naturaleza, bueno, pues no sé si es bueno o es malo, pero había gente que robaba, había gente que asesinaba y había gente que traficaba con drogas y con historias. Bueno, pues entonces aquí era la policía, lo enganchaba, pues esa persona, bueno, pues tenía un juicio y en función de lo que haya hecho, pues iba a la cárcel o iba a un centro de rehabilitación, de trabajos sociales para la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es que lo que no se puede decir es que, bueno, que claro, ustedes tenían un código penal, hombre, claro, no vamos a dejar que la gente vaya matando y robando y violando por las calles, ¿no? Entonces, a ver, y luego hay un ejército, claro, hay un ejército porque tenemos que defendernos. A ver,
ejércitos no estaban para invadir al vecino, estaban para defendernos de que no nos invadieran, no para invadir al vecino. Entonces, claro, pero eso, claro, el problema es que no se puede desmantelar. A ver, lo que se hizo fue desmantelar lo que había y construir uno nuevo. Está claro. Es Oye, decir, otra cosa te quería preguntar. O sea, hablando de la enseñanza marxista-leninista, o sea, a nosotros nos lo enseñaron, obviamente, a ti también, la gente, la élite también lo aprenden, pero ¿qué es eso para la masa social? Es la enseñanza, porque claro, todo el mundo conoce la frase, pero tiene idea de lo que significa. pues hoy en día no existe. Así de claro. Me refiero que para la gran mayoría de la gente no existe. Ni saben lo que es. Pues, wow, a alguna gente le sonará, pero le suena comunista, Stalin y O los sea, es la gulag. enseñanza del marxista Lenin, punto. Y después hay que... Pues, a ver, para la gran mayoría de la gente que no tenga ideología marxista, pues no le suena nada. Bueno, le suena, le puede sonar, pero le suena en temas negativos. Ten en cuenta que prácticamente no se enseña nada de Marx. Bueno, ya Lenin ni aparece, bueno, aparece cuando se habla de la revolución en los colegios o institutos o en la universidad, pero bueno, se enseña a Lenin, pero no se explica la obra de Lenin. Más sí que se explica algo más, de verdad, se explica más. Pues claro, pues cuando se habla del nacimiento del socialismo y demás, bueno, pues a ver, se explica de aquella manera, tampoco es que se haga una explicación profunda, pero bueno, más o menos se explica, pero bueno, más allá de eso se acabó, me refiero para la gente, la gran mayoría de la población. Bueno, claro, el que tenga inquietudes marxistas o socialistas o tal, y quieran, bueno, esta persona, pues sí, pues se le da, no sé si entra en algún grupo, que todavía hay grupos de partidos comunistas en España o en otros países, o en grupos de estudio del marxismo y tal, pues bueno, ahí supongo que allí se leerán las obras de Marx, de Engels, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Stalin, de tal, y se explicará. Pero más allá de eso, para la gente, para la población normal, es decir, no hay tampoco la gente, a ver, yo creo que entre la mayor parte de la gente joven no saben ni quién era Stalin, ¿no? Sí, le suena que estaba allí en la Unión Soviética o estaba, que era un líder, porque claro, como sacan memes y cosas por los móviles, pues le sonará que era un señor que mandaba, pero qué ideología tenía, parece que es absurdo. Es decir, las cosas, es decir, o enseñanza marxista, y dejo en marxista, ya no entro en los demás, enseñanza marxista muy poca. Es decir, yo hace mucho tiempo que no doy clase, de verdad, pero por lo que me dicen, digo, cuando digo clase me refiero en un instituto o en la Sí, universidad. sí, 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 te entendí. Sí, pero clase, a mí por lo que me dicen, debe ser explicada de aquella manera. Y a ver, con mucho de Marx, si se lee algo es el manifiesto comunista, no se va más allá. Sí, bueno, claro, Mira, te quiero decir una cosa, que, o sea, por ejemplo, la relación, o sea, Lenin está en el mausoleo en el centro de Plaza Roja, la momia de Lenin. Aunque, bueno, ni siquiera es la momia, es la copia de la momia. O sea, Lenin murió en 1924 como ser biológico, pero esto solo, bueno, digamos, complicó un poquito la capacidad de Lenin como filósofo, porque sigue siendo en el siglo XX, e incluso ahora, o sea, el resurgir como el filósofo número uno del país. Entonces era necesario en esa época, en el pasado, crear, digamos, un aparato externo para filosofar, o sea, la propia filosofía marxista-leninista en el formato institucional de este instituto de la filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Y todas las personas que trabajaban ahí recibieron, y aún en día de hoy reciben, ¿okay? Solo una cosa, o sea, brindarle a Lenin, que ya, repito, ya sea en el museo, la oportunidad de continuar trabajando como filósofo. Y además, precisamente en el sentido, o sea, sentido casi platónico de la palabra, el filósofo que gobierna el Estado. Porque la URSS era un Estado gobernado por el filósofo Lenin. Y el filósofo Lenin es una construcción compleja
Nada fácil de un cuerpo, o sea, embalsamado, que ya sea en el museo, y bueno, y el aparato adjunto a este cuerpo para la producción de qué, de esta todopoderosa enseñanza leninista que dirigía, ¿ok?, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero el partido, a su vez, gobierno, el Estado lo conduce por el camino de la construcción del comunismo. Y los líderes soviéticos que después siguieron allí a Lenin, no estoy hablando de Zuganov del día de hoy, los anteriores, o sea, empezando por Stalin, son simplemente, digamos, sustitutos, o sea, cuidadores de este mausoleo. Y en realidad, fíjate, la principal queja, hablando de la época de Khrushchev contra Stalin en su informe del 20º Congreso, fue que Stalin intentaba algo así como ser interlocutor menor del filósofo Lenin, es decir, también un filósofo. Y en tal sistema tú no puedes tener un segundo filósofo, porque el poder es indivisible. Y entonces este culto a la personalidad, que, bueno, decía ¿cómo se llama? Khrushchev, era herejía, o sea, una desviación no canónica del verdadero culto principal. ¿Cuál es? El culto a Lenin. Desde ahí esta exigencia de la perestroika, de volver a los ideales de Lenin. Esto así empezó la perestroika de Gorbachev. Y Claro, todos los pero líderes posteriores. no, no, a ver, primero que Stalin siempre negó el culto a la personalidad en varios discursos que había hecho No, desde en una vez que murió Sí, él. sí, 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 ya, pero lo que soltaba Khrushchev, bueno, pero Khrushchev yo creo que lo que hizo fue, digamos, yo me quito de en medio y yo explico y para cambiar y yo no estaba allí. Bueno, usted estaba allí. Entonces, lo malo que usted explicaba del stalinismo también se lo puede aplicar porque era una persona bastante cercana a Stalin y mandaba bastante. Pero bueno, más allá de lo de Khrushchev, que ya sabemos lo que era. Hombre, claro, es que la perestroika, volvamos a Lenin. Bueno, pero yo es que creo que volvamos a Lenin, que Lenin. Porque claro, es decir, Lenin hubiera, claro, porque si cogemos el Lenin, ¿no? Dices, de la nueva política económica, que es el Lenin que cogió la perestroika, dices, bueno, pero claro, eso se hizo en un momento determinado con un país destrozado que salía de la guerra civil o todavía estaba en guerra civil, que necesitaba un crecimiento y que además eso estaba controlado, pues cuando volvió a surgir la burguesía NEP, que se le llamaba, ¿no? Eso se eliminó. Hombre, claro, si tú lo que quieres crear es una NEP, para entendernos, pero que sea eterna en el tiempo, porque ese es tu modelo social, hombre, yo creo que eso no es lo que defendía Lenin, No. desde mi punto de vista de haber leído la obra de Lenin. Entonces, claro, yo estas interpretaciones, ¿no?, que se hicieron de la obra de Lenin, es decir, bueno, claro, tú al final te vas a quedar en el Lenin que te interesa, en el que no te interesa te lo quitas de encima. Claro, entonces, es decir, claro, a ver, yo siempre he dicho que, a ver, el Lenin importante es el Lenin antes de la revolución, porque el Lenin de después de la revolución es un Lenin que tiene que luchar contra una situación histórica concreta y determinada. Y por lo tanto tomaba medidas que eran las necesarias para ese momento histórico determinado. Pero el materialismo histórico es el análisis de la realidad histórica. Y la realidad histórica cambia. Y entonces, a ver, yo estoy seguro de que, hombre, si hoy surgiera Lenin, por aquellas cosas de la vida, de la técnica, ¿no?, que resucitaran a Lenin, hombre, Lenin haría un análisis de la situación rusa, digamos que estuviera en Rusia, totalmente diferente de la que hizo en 1905 o en 1914. Porque la Rusia de ahora no tiene nada que ver con la Rusia de 1914. Entonces, es decir, claro, porque cuando, por ejemplo, cuando se habla, dice, no, es que el tema de la agricultura es lo que puso Lenin y lo que dijo Lenin en el Congreso del 1921. Bueno, pero 1921 estaba hablando con una Rusia 90% agraria. 90% agrícola. Entonces ellos tenían que trabajar con lo que había, es decir, con un Exacto. país que era 90% agrícola. Pero hoy en día, Rusia mismo ya no es un 90% agrícola. Entonces, claro, posiblemente, yo no lo sé, yo no me pongo, yo no voy a decir que Lenin dijera
a lo mejor decía lo mismo, ¿eh? Yo no voy a decir, yo no voy a reinterpretar a Lenin, pero entiendo, conociendo, hombre, viendo la obra de Lenin, que tú le ves una evolución a la obra de Lenin, incluso como a la de Marx, porque la gente va evolucionando, porque la situación histórica va evolucionando. Hombre, yo dudo mucho que dijera lo mismo que decía en 1921 si Lenin viviera ahora, que volviera del más allá y viviera ahora en 2023 o 2024, que estamos a la vuelta a la esquina. Entonces, hombre, diría otras cosas. Entonces, hombre, yo creo que las interpretaciones de Lenin, a mí lo que me interesa de Lenin es el Lenin revolucionario, el Lenin que hace esas obras que nos indica cómo hacer una revolución. Porque luego la construcción, él mismo dice, la construcción del socialismo dependerá del país, porque él mismo ya reconoce que no es lo mismo construir el socialismo en el imperio zarista que en el imperio alemán, que estás hablando de un país que el 80 y pico% es un país industrializado, con una clase proletaria potentísima, con un partido socialdemócrata, verdad que traidores la mayoría, pero con un partido socialdemócrata que era el primer partido en el Reichstag, era el primer partido en el Reichstag en la época del Sí, Kaiser. sí, sí, sí. Claro, entonces el mismo, el propio Lenin, te dice, yo no puedo construir, no se puede construir. Es decir, las medidas que aplicamos en la Unión Soviética o en lo que es la Rusia soviética no son las mismas que se pueden aplicar en Alemania, porque Alemania es un país diferente. Entonces, a ver, yo creo que lo importante de Lenin es cómo sus ideas se llevan a la práctica, pero se llevan a la práctica en un momento concreto, justo en Determinado ese de la instante. historia, porque además, hablando de este momento determinado, y si quieres la semana que viene podemos hablarlo porque no tenemos más tiempo, es que la revolución, porque o sea, había dos revoluciones, bueno, hablando del año 1917, la revolución de febrero, que es la revolución occidental capitalista, que después la revolución de octubre del año 1917. Y la revolución, si no hubiésemos tenido la revolución de octubre de 1917, o sea, hablando de febrero 17, podríamos también hablar del 1991, que es la continuación. Sí, Pero bueno, entonces, es que yo creo que la perestroika lo que recoge no es la revolución bolchevique, por mucho que la disfracen de que volvemos a Lenin, no. exacto, totalmente, A quien vuelven es a Kerensky. exacto, ahí está, estamos hablando del febrero A Kerensky de 1917. o Sí. a Marto. O a Marto. Mira, te digo una cosa, la semana, mira, vamos a, si quieres, la semana que viene, podemos Sí, seguir porque es interesante. Yo quiero preguntar, mira, como por ahora, o sea, la pregunta es que yo quiero hacer la semana que viene. O sea, por ejemplo, ¿qué determinó la peculiaridad de esta revolución anticapitalista rusa? Y si estamos hablando de, en términos de causa, de curso, de resultado. Y otra cosa, o sea, ¿qué determinó la singularidad de esa revolución? Que después se convirtió en esta implementación del proyecto de modernidad de la izquierda jacobina en suelo ruso y también determinó la transformación de Rusia histórica, porque Rusia, estamos hablando de 1000 años de historia, en un sistema mundial alternativo al capitalismo, o mejor dicho, anticapitalismo sistémico. Por último, o sea, ¿cómo se relaciona el sistema creado por la revolución, contrariamente de los planes de las aspiraciones de estos internacionalistas revolucionarios tipo Trotsky o Lenin o Zinoviev, con la autocracia, de la que fue una, digamos, negación histórica? bueno, son preguntas de peso, ¿eh? Haces preguntas, se nota que hay. Es que Bueno, no soy Ana Rosa Quintana. no, De todos modos, vamos a seguir con esto la semana que viene. De todos modos, ya me he apuntado las preguntas y las reflexionaré bien porque vamos a son pensarlo, sí, porque eso es tema de la revolución. preguntas de calado, y hay que, Aprovechamos para pensarlo tú y yo, porque ¿a quién le voy a preguntar esto? pues son preguntas de calado y además muy interesantes y muy adecuadas al momento en el que estamos viviendo. Pero yo siempre, para hacer un apunte, ¿no? El materialismo histórico no es un método de análisis cerrado y esclerótico. Es un método de análisis abierto y por lo tanto adecuándolo al tiempo. Y cuando digo adecuándolo al tiempo no significa que pierda su sentido revolucionario.
Para Entonces, nada. hay que adecuarlo a la realidad en la que estamos viviendo. Porque hacer un análisis de la situación del 2023 con los parámetros de 1917, ya el propio Lenin nos mandaría a pagar, por no decir otro sitio. Claro, es decir, los parámetros hay que analizarlos con la realidad en la que estamos viviendo y los problemas que tenemos hoy en día, Sí, que los problemas en esencia son los mismos. sí, sí. La explotación de un sistema capitalista que oprime a las clases trabajadoras y desfavorecidas, que aprovecha que una gran riqueza de unos pocos sobre la miseria de unos muchos. Ese es el problema principal y que se mantiene inalterado. Pero una vez dicho esto, los condicionantes que rodean a la situación son distintas en el 2023, casi 2024 ya, que en 1917. Y por lo Está tanto claro. hay que adecuarlo a las realidades, teniendo en Vamos cuenta que a, es un vamos análisis a hacerlo la semana que revolucionario. viene. Hacemos esto Exacto. la semana que viene. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Daniel. Gracias. Chao.